Hola, en el siguiente video vamos a trabajar una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Observamos el ejemplo. Juan y su profesor decidieron realizar un estudio sobre el tiempo promedio diario en minutos que dedicaron a practicar algún deporte los 120 alumnos de administración de quinto semestre. Observamos una tabla de datos desordenados, datos desagrupados. El total de los datos es de 120. Voy a ir a una hoja en Excel con esos datos. Los voy a escribir, así puede ser de forma desordenada y con la ayuda de Excel los vamos a ordenar. Aquí hay una opción de ordenar. Yo ya los tengo ordenados del menor al mayor. El valor mayor observamos que es 300, el valor mayor, y el valor menor es 0. Entonces el total de datos son 120, que es n. El valor mayor son 300 y el valor menor es 0. El rango es la diferencia del valor mayor menos el menor. Luego vamos a calcular los intervalos de clase por la fórmula de Herbert. Esto va a ser igual a 1 más, voy a abrir un paréntesis, 3.3 por el logaritmo base 10. Aquí escribo log y me aparece la opción de Excel. Logaritmo, elijo log 10. Logaritmo base 10 del total de datos. Cerramos los paréntesis y me da 7.86. El intervalo de clase solamente vamos a manejar el valor entero, que son 7. Para el ancho vamos a dividir el rango entre el intervalo, que son 7, y nos da 42.85. Aquí, sin importar los decimales, vamos a redondear al inmediato entero, que serían 43. De forma aritmética vamos a comprobar el rango multiplicando el intervalo de clase por el ancho. Observamos que aritméticamente nos da 301 y el rango es de 300. ¿Cuánto sobra? Sobra 1. Lo vamos a repartir siempre en valores enteros, 0 y 1. El valor pequeño se lo vamos a restar al valor mínimo, que aquí seguiría siendo 0. Y el valor grande se lo vamos a restar al ancho de clase. Por lo tanto, nuestro ancho de clase va a quedar de 42. Vamos a formar los intervalos. Empezamos en el valor mínimo, que es 0, más 42 serían 42. Seguimos en 43. Aquí voy a usar una formulita. Esto más 42 nos da 85. El que sigue es 86. Copio la formulita. 129 y copio la formulita y así me voy para formar mis intervalos. 215, ya aquí me lo da por default, 258, y observamos que efectivamente quedó muy ajustado nuestros intervalos. El valor mínimo es 0 y el valor máximo es 300. Si no queda ajustado, bueno, ahí ustedes con la parte que sobra tienen que hacer algunos ajustes más para que les dé. Puede quedarles aquí 301 y también sería válido, ¿sale? Pero nunca faltarles, aquí no podría quedar 299. Entonces voy a copiar esos intervalos. Ya tengo aquí mi tabla de distribución de frecuencias previamente realizada y aquí voy a pegar únicamente los valores. Listo. Vamos con el cálculo de la frecuencia. Para el cálculo de la frecuencia necesitamos ir a los datos ordenados para contar cuántos datos tenemos entre 0 y 42, cuántos datos tenemos entre 43 y 85 y así sucesivamente. Por ejemplo, entre 0 y 42 vamos a revisar que tenemos 10 datos. Entonces aquí vamos a escribir 10. ¿Sale? Yo ya tengo previamente hecho ese conteo para que no perdamos tiempo en estar contando los valores. Entonces ahí escribí las frecuencias y es muy importante que la suma de las frecuencias nos dé el total de datos, que son 120. Para el cálculo del límite real inferior vamos a usar la fórmula para calcular ese límite, que es el límite superior de la clase anterior más el límite inferior de la clase actual entre 2. Observamos que aquí en la primera clase no tenemos un límite superior de la clase anterior, el límite inferior es 0, entonces menos 1 para la clase anterior, si es que la existiera, sería menos 1 el límite. Entonces vamos a hacerlo con menos 1.
menos 1 más el límite inferior de la clase actual entre 2. Solo vamos a tener el conflicto con la primera clase, con las demás ya no. Hacemos la fórmula. Límite superior de la clase actual, de la clase anterior, más límite inferior de la clase actual entre 2. Y así sucesivamente voy a copiar la fórmula para más rápido. Para el límite real superior es límite superior de la clase actual, aquí no tenemos problema, más límite inferior de la clase siguiente entre 2. Aquí el problema lo vamos a presentar en la última clase, vean, ya copié todos los valores, porque no tenemos límite inferior de la clase posterior, entonces aquí termina en 300, imaginamos que la clase posterior empezaría en 301. Entonces vamos a hacerlo así, límite superior más 301 entre 2. Luego seguimos con la marca de clase. En la marca de clase es el promedio de los dos límites. Vamos a sumar límite real inferior más límite real superior entre 2. Y esa fórmula la voy a copiar para las demás clases. Seguimos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el valor de la frecuencia de la clase entre el total de datos por 100. Y ahí pego la fórmula. Ah, aquí nos faltó algo importante. Aquí, como es el total de datos de 11 y ese valor no se va a mover, aquí le vamos a poner un signo de pesos para que no se mueva. ¿Sale? Porque si no se va a ir moviendo hacia abajo y por eso nos marcó error. Entonces observen, por ejemplo, aquí en la última clase sigue dividiendo entre de 11. Entonces con ese truquillo de ponerle el signo de pesos, esa celda ya no se va a mover. Con la frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada empezamos con la frecuencia normal de la clase y para la clase 2 es la frecuencia de la clase 1 más la frecuencia de la clase 2 y también podemos copiar la fórmula. Entonces, sucesivamente. Noten que en la frecuencia acumulada nos debe sumar 120, que es el total de datos. En la relativa acumulada hacemos lo mismo, frecuencia de la clase para la primera clase. Para la segunda es de la clase anterior más la clase actual. Y también copiamos la fórmula y observamos que nos da el 100%, que es este 100% de la suma. ¿Ok? Aquí ya está la tabla de distribución de frecuencias básica. Necesitamos hacer el cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión, media, moda, mediana, desviación media, varianza y desviación estándar. Para ello agregamos estas 4 columnas. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a hacer estos cálculos. La primera es el producto de la marca de clase por la frecuencia, marca de clase por frecuencia. Y vamos a copiar esa fórmula. Y este valor nos va a ayudar al cálculo de la media, porque la media es, aquí no puse la fórmula en pantalla, pero el cálculo de la media es la suma, esta suma de marca de clase por frecuencia entre el total de datos. Ahí tenemos el valor de la media, que es el promedio de los datos agrupados. Para que podamos hacer el cálculo de la moda, vamos a ir en orden, el cálculo de la moda, necesitamos buscar la clase modal, es decir, la clase que tenga la mayor frecuencia, que en este caso la mayor frecuencia es 50. Entonces esta va a ser la clase modal. Aquí le vamos a poner como un color para identificar que esa es la clase modal. Y observamos lo que nos pide esa clase modal. Nos pide el límite inferior de la clase modal, que observen que es 85.5. Luego nos pide la frecuencia de esa clase modal, que es 50. Luego nos pide la frecuencia de la clase anterior, que es 23. Y luego nos pide la frecuencia de la clase posterior, que es 15. ¿Sale? Y con esos datos vamos a usar esta fórmula. Podemos hacerla un poco más pequeña para poder meterla aquí en la casilla de la moda. Entonces, observamos que vamos a restar frecuencia menos la de la clase anterior. De una vez voy a hacer esa resta. Frecuencia menos la de la clase anterior. Aquí voy a usar la misma, frecuencia menos la de la clase anterior, más frecuencia menos la de la clase posterior.
y hay que sumar estas dos. Entonces aquí voy a poner la suma de estas dos, que serían 62. Y ahora sí ya tengo más reducido esto. Esto va a ser igual al límite inferior, que es 85.5 más, voy a abrir un paréntesis para hacer esta división. Aquí voy a abrir otro paréntesis para hacer esta división, que serían 27, que es la diferencia entre la suma que ya hicimos, que es 62, por el ancho. C representa el ancho de la clase, que ya dijimos que es 43. Ahorita nos regresamos a verlo, pero es 43 el ancho. Y damos un enter y ya tenemos la moda. Vean que el ancho es 43. Tomamos el valor de la fórmula de ancho, no el que ajustamos. Entonces ya tenemos el valor de la moda. Para el valor de la mediana, que es la moda, se supone que es el dato que más se repite, aunque recordemos que estamos hablando de datos agrupados. En la mediana es la posición central. Entonces, para la mediana vamos a ubicar el total de datos, que son 120, entre 2. Aquí vamos a hacer una lista también. El total de datos entre 2, que serían 60. Este 60 lo vamos a buscar aquí, en la frecuencia acumulada, en donde está el lugar 60. Observamos que hasta el 33 está en la clase 2. Del 34 en adelante hasta el 83 está en la clase 3. O sea que también la clase 3 nos va a ayudar para el cálculo de la mediana. Entonces, para la mediana vamos a usar el límite inferior, que también serían 85.5. Ya tenemos el valor de n entre 2, que es 60, y la frecuencia acumulada de la clase anterior. La frecuencia acumulada es 83 de la clase y de la anterior serían 33. Frecuencia acumulada de la clase anterior son 33. Y la frecuencia de la clase, de esta clase que estamos usando, que es 50. Entonces vamos a usar la fórmula para la mediana. Aquí si quieren también lo que podemos hacer es un poquito reducir la expresión. Entonces tenemos 60 menos 33. Entonces aquí voy a ponerle 60 menos 33, que es la frecuencia acumulada de la clase anterior, que sería 27. Entonces vamos aquí. Esto va a ser igual a 85.5 más, abrimos un paréntesis, otro paréntesis para hacer la división, que serían los 27, porque a 60 ya le restamos 33, entre 50, que es la frecuencia, y esto por el ancho, que son 43. Y ya tenemos el valor de la mediana. Como tip, la media, la moda y la mediana siempre van como muy cercanas. Entonces, el valor que se encuentra en la posición central es 108.72. Ahora, para poder calcular desviación media, varianza y desviación estándar, debemos a completar estas tres columnas. Observen que la primera dice valor absoluto. Aquí es importante porque al hacer la resta de la marca de clase menos la media, nos va a dar un valor negativo. Solo debemos tomar el valor absoluto. Entonces, aquí voy a hacer primero la resta de la marca de clase menos la media. Pero aquí a la media también le voy a poner ese signo de pesos para que no se me mueva. ¿Ok? Y de una vez voy a copiar esa fórmula. ¿Sale? Aquí vamos a llevar esta aquí arribita para que no nos la copie. Control C y ya nada más nos copia esto. Entonces, el valor absoluto, recuerden que es la magnitud de un número real, entonces no es como tal ponerlo en positivo, simplemente es el valor sin signo. Aquí voy a modificar estos negativos, 95.32, 52.32 y 9.32. En los demás no hay ningún problema porque no son negativos, se pueden quedar así. Entonces, esta columna nos va a ayudar para poder calcular la desviación media, pero necesitamos multiplicarlo por la frecuencia, que es esta suma la que nos va a ayudar para la desviación media. Entonces vamos a decir esto por la frecuencia. Y también vamos a copiar. Vean qué rápido es aquí con el Excel. Entonces ya tengo esa suma, que es esta fórmula, valor absoluto de la marca de clase menos la media por la frecuencia. Entonces me voy aquí, desviación media va a ser igual a este valor entre el total de datos, que son 120. Y ya tengo el valor de la desviación media.
Para la varianza es esto al cuadrado, es decir, esta columna al cuadrado por la frecuencia. Entonces, vamos a decir primero esto por esto mismo, que es al cuadrado, y a su vez por la frecuencia. Ahí está. Entonces, copiamos. Aquí dan valores muy grandes, siempre dan valores muy grandes, hay que tener cuidado ahí cuando lo hacemos a mano. Y la varianza es esta suma entre el total de los datos. Y finalmente la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, entonces voy a usar la fórmula raíz, escribo raíz de la varianza y listo. ¿Sale? Aquí los datos que tienen que estar muy cercanos es la desviación media y la desviación estándar. Y listo, ya tenemos toda nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados con el cálculo de las medidas de tendencia central, que son media, moda, mediana, y de dispersión, desviación media, varianza y desviación estándar.